Hola a todos, el siguiente video tiene como objetivo explicar 9 definiciones fonológicas, las cuales han sido extraídas del glosario de fonética histórica y serán de gran utilidad en las asignaturas de fonética y fonología e historia de la lengua española. Fricativización: proceso por el que una consonante oclusiva pierde el contacto entre los órganos articulatorios y se convierte en una fricativa. Solo se estrecha el canal bucal, mas no se cierra. En el paso del latín al español, las oclusivas son sonoras intervocálicas, y dentro de las que se fricativizaron está la V, la D y la G. Lo que se realiza en este proceso es que la oclusiva se vuelve fricativa cuando la consonante no está al principio de la palabra. Y lo que se ejecuta es la mutación fonética. Esto quiere decir de que se realiza un cambio de sonido, pero no de grafía o grafema. En otras palabras, podemos decir de que la fricativización consiste en el cambio de los sonidos dependiendo de la ubicación de la consonante. Pero la consonante no va a cambiar su aspecto dentro de la fonología, que son los rasgos, sino que solamente hay una pequeña alteración en lo que es el sonido, como en los ejemplos que vemos en pantalla. Al momento de articularlos, vamos a determinar la diferencia. Están beber y compraba. Cabe destacar también de que la consonante que está ubicada en segundo plano de la palabra beber se convierte en una fricativa bilabial sonora, ya que no se detiene el flujo o salida de aire. Por lo tanto, no hay obstrucción alguna, como en la primera B, dentro de la misma palabra, que es una oclusiva bilabial sonora, en la cual al articularla se detiene por un momento el flujo de aire y luego se libera. Geminadas: consonantes articuladas en dos momentos sucesivos de tensión, entre los cuales hay una distensión que sirve de límite silábico. El latín poseía un sistema de geminadas paralelo a las sencillas. En el paso de algunas lenguas románicas, como el español, estas geminadas se ejemplifican. En el caso del italiano se mantienen. Un ejemplo claro es el que observamos en pantalla. En otras palabras, podemos decir de que es un fenómeno principalmente fonológico, que consiste en la aparición de una consonante larga y cuya representación gráfica suele ser una consonante doble o geminada. En el ejemplo que observamos, está presente esta consonante geminada, ya que al momento de escribirla se encuentra la sucesión de dos consonantes iguales y se articulan de una sola vez, como es fémina. También encontramos consonantes geminadas como la doble T, y un ejemplo es en la palabra la T. Luego está la doble L, un ejemplo es en sollozo, en la palabra sollozo. La doble S, que normalmente se dan las palabras en inglés, como succession. También está la doble R, y un ejemplo de ella es en carro. Estas geminadas aparecieron debido a una asimilación de una vocal con la siguiente, resultando gráficamente en las dobles consonantes que vemos. Luego está la prología, que es el tipo de disimilación en el que se contraen dos sílabas cuando poseen iguales consonantes, como el ejemplo que observamos en pantalla. Está idololatría. Entonces, esta palabra pasó por un proceso de contracción o de eliminación de una sílaba que hacía que se escuchara como repetida. Y gracias a la prología, hoy conocemos a este término como idolatría. En otras palabras, la prología es la eliminación de fonemas
consistentes en la reducción de dos grupos de sonidos semejantes a uno, o dos veces sílabas muy parecidas o idénticas a una sola. Dentro de esos ejemplos también están la derivación de palabras, que son las que conocemos como palabras compuestas. Dentro de ellas está trágico, cómico. Nosotros no diríamos tragicómico si no se ha pasado por el proceso de aplología, diríamos trágico cómico, pero gracias a este tipo de disimilación conocemos el término como tragicómico. También está el ejemplo de la unión de la palabra tela y araña. No diríamos tela araña, sino que diríamos telaraña, gracias a la aplología. Luego está el hiato. El hiato es la relación de dos vocales contiguas que forman dos sílabas diferentes. Y digamos que es lo opuesto al diptongo, porque en el diptongo hay una sola palabra. En español hay dos tipos de hiato. Es el que consta de vocales fuertes, que se realiza por cualquier combinación de la A, E, O, y siguen las reglas generales de acentuación, como los ejemplos que vemos en pantalla, que es aéreo y caer. Como son vocales fuertes, se separan y se convierte en otra sílaba. Algo muy importante que cabe destacar dentro del hiato es que van a ser pocos los casos en los cuales la vocal vaya sola y no acompañada por una consonante, a menos de que esté acentuada. Luego está el de las vocales débiles o en la que hay presencia de vocal débil. Este tipo de hiato se determina por una vocal débil tónica más una vocal fuerte átona. En cualquier orden, siempre llevará tilde la vocal débil tónica, como los ejemplos que observamos en pantalla. Está decía y maíz. También no hay que crear confusión, como es en la palabra decía, ya que como la vocal débil está tildada, entonces la vocal átona, que es fuerte, sí hay una excepción aquí, y va sola. Luego están las implosivas. Las implosivas son consonantes que ocupa el final de sílaba. En el caso de las oclusivas, solo se da el primer tiempo de su articulación, que es la intención, y carece, por tanto, de explosión. Un ejemplo es la P de adepto. En la evolución del latín al español, varias consonantes en esta posición se vocalizan, como es en los ejemplos de multum, muito. También se habla de posición implosiva dentro de la sílaba. En otras palabras, las implosivas se convierten o son un tipo de oclusivas que pasan por el proceso de fricativización y se convierten en fricativas, con un mecanismo mixto de corriente glotálico ingresivo y pulmonar egresivo, es decir, que la corriente de aire se controla por movimientos arriba y abajo de la glotis, combinado con un flujo saliente de aire de los pulmones. La inflexión es el cambio de timbre de una vocal por influencia de un sonido vecino. En el paso del latín al español es frecuente la inflexión de yod, que cierra en un grado la vocal cercana, como es en el ejemplo que vemos, lectum, que significa lecho, y no se escribe liecho. Hay dos tipos, está la ascendente y descendente. La ascendente es la disminución relativa de la frecuencia de vibración laríngea.
La descendente es el aumento relativo de la vibración de la frecuencia. Podemos decir de que la inflexión es la elevación que se hace en la voz o el paso de un tono a otro. La alteración de las voces y la codificación de los términos gramaticales en terminación en la vocal de la raíz y otros elementos. También se define como las modificaciones que sufre un lexema para expresar su posición en la estructura gramatical, como es en los ejemplos que observamos en pantalla. Al momento de conjugar verbos se ve o se refleja lo que es el proceso de inflexión, que es la modificación que sufre el lexema y no la raíz de la palabra. Luego están las interdentales. Son consonánticas cuyo órgano activo es la punta de la lengua o el ápice de la lengua y cuyo órgano pasivo son los dientes superiores e inferiores. Como podemos observar, también aquí se encuentra el símbolo que forma parte del orden dental. El símbolo en el cual nosotros podemos definir como representación de las interdentales. Los fonemas interdentales son fonemas cuyo punto de articulación se produce al situarse la punta de la lengua entre los dientes superiores e inferiores. El único fonema interdental que existe es el fonema Z. Y dentro de ese fonema podemos encontrar un ejemplo en la palabra cero. Como dentro de este proceso o dentro de esta consonántica podemos encontrar en la lengua castellana o en el español castellano perteneciente al de España, en el cual se hace uso de este fonema. Y el ejemplo se pronunciaría cero. Luego están las labiales. Las labiales son consonantes articuladas con ambos labios, por lo cual se produce una articulación bilabial y se usa como genérico de sonidos bilabiales. Las labiales son aquellas consonantes en las cuales hay una contracción o un acercamiento total de los labios, los cuales se cierran por un momento y crean una pequeña obstrucción de aire. Dentro de los ejemplos está papá, pipa y rap. Luego están y siguen las labiodentales, que son articulaciones consonánticas cuyo órgano activo es el labio inferior y el pasivo es el borde de los incisivos superiores o de los dientes superiores. Dentro de las labiodentales podemos encontrar lo que es el sonido de la F o el fonema F. En estos labiodentales podemos determinar lo que es la presencia de contracción entre el labio inferior con los dientes superiores al momento de articular la consonante que pertenece a este grupo. Dentro de los ejemplos tenemos forma, fanfarrón, foca, fantasía y afán. El sonido no va a cambiar dentro de las labiodentales por su ubicación, sino que se va a seguir manteniendo. Este video ha sido creado por estudiantes de la carrera de Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para la asignatura de Fonética y Fonología, esperando que sea de gran utilidad.